Hola nuevamente. En esta grabación estaré compartiendo la segunda parte de este mensaje titulado Guerra entre el bien y el mal. En la primera parte comenzamos mirando la historia de Job. Comenzamos escudriñando esa historia en detalle y pudimos encontrar el contraste que hay entre el temor del mundo y el temor a Dios, y le surgió a Job algo impresionante en su vida que le cambió la vida por completo, algo que le impactó, y miramos una conversación que surge de él querer procesar lo que estaba ocurriendo, lo que él decía: esto es una injusticia, que yo haya perdido absolutamente todo, mi familia, mis bienes, mi ganado, mis recursos, mi honor, y hay un porqué que no se puede contestar y que él está intentando contestar basado en el Dios que él conoce, basado en la relación que él tiene con Dios. Y vienen unos amigos escuchándolo desahogarse, escuchando su corazón y él compartir, y no pueden captar lo que está ocurriendo, lo que está pasando Job. En su intento de ellos de darle un apoyo, lo que hacen es contrario, lo desaniman, lo juzgan, y concluimos esa primera parte mirando a Job parar esa conversación con ellos. Se termina esas conversaciones que surgen a través de varios capítulos. Entonces, lo que hemos estado mirando de toda la parte 1 que compartí y lo que vamos a estar mirando en esta parte 2, básicamente va a cubrir los 42 capítulos del libro de Job. Y a mí me ha impresionado mucho personalmente poder visitar nuevamente esta historia, porque pude en detalle mirar absolutamente cada capítulo, cada versículo, y entonces me ha dado una perspectiva diferente. Y estuve hablando en la primera parte que es importante que entendamos contra qué estamos luchando, y esto es algo que creo que Job tuvo que descubrir en medio de sus circunstancias. Cuando le vino a él esta prueba, probablemente la prueba más grande de su vida, él conocía a Dios, él tenía una amistad con Dios, él caminaba con Dios, al punto que era reconocido por Dios. Entonces Dios le conocía a él conocía a Dios, y porque había esa relación, en cierta forma fue que fue recalcado en los lugares celestiales, en los ambientes espirituales, y fue señalado, y por eso fue probado en cierto aspecto. Entonces tenemos que recordar, y quisiera comenzar nuevamente con ese verso en Efesios 6:12, que nos dice: pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Nuevamente, esos lugares celestiales que está hablando es donde ocurre toda la actividad espiritual, angelical y demoníaca, donde están ocurriendo esas guerras entre el bien y el mal. Es importante que entendamos que sí estamos en una guerra espiritual, que hay una guerra entre el bien y el mal, y aunque Dios ya tiene la victoria sobre esa guerra, aún nosotros tenemos que caminar en este tiempo, ¿verdad?, terrenal, para poder llegar ahí, pero que es en nuestra identidad espiritual donde nos conectamos, donde recibimos nuestras armas espirituales y donde recibimos nuestra perspectiva espiritual, que es lo que creo que experimentó Job en esta experiencia de su vida, que pudo él conectarse en esa identidad espiritual y que se le fue abierto una revelación mayor de la que él tenía hasta ese momento, y pudo captar muchas cosas que no hubiera podido captar si hubiera operado nomás en su identidad terrenal.
Entonces, es bien interesante que estamos hablando de estos lugares celestiales, de estos remos espirituales, y que comienza precisamente la historia de Job en esos remos espirituales, donde todo esto, toda esta historia comienza a dar vuelta y comenzamos a ver todo lo que ocurrió, que cubrimos en la parte 1. Otro aspecto muy importante es el de el temor contra temor. Lo miramos a través de la historia, está entretejido en todos estos capítulos del libro de Job, a donde miramos qué cosas están saliendo de la boca, sea de Job o de la boca de los amigos, y miramos qué viene desde un punto de vista terrenal y que está lleno de ese temor terrenal. Miramos cuando salen ciertas cosas, miramos ciertas cosas que Job dice, que estamos mirando ese temor mundano magnificado en su vida, y conforme ocurren las ciertas cosas o ciertos pensamientos. De igual manera miramos el temor de Dios, cómo sale de repente en ciertas cosas, en ciertas respuestas de Job, sale ese temor de Dios, y aún podemos captar de parte de los amigos un cierto temor a Dios, pero es de un punto de vista religioso, que no proviene absolutamente de una relación con Dios como la que Job tiene. Entonces esas tres conversaciones, diálogos con esos amigos nos dicen mucho. Todavía viene otro cuarto a tratar de proveer un cierta sabiduría a la situación de Job. Viene él pensando, él es tan sabio, él se cree mejor que los demás, y aún empieza a acusar a los amigos por no haber corregido a Job. Él le dice a Job, no voy a ser tan duro contigo, y lo empieza a acusar de arrogancia. Se le hace que Job es un arrogante, se le hace que Dios le ha pagado a Job exactamente lo que Job merece. Él dice, Dios es un Dios justo, él cree en la justicia de Dios, y porque cree en la justicia de Dios, cree que Dios le dio a Job precisamente lo que él merecía. Y que Job es un arrogante, y que Job ha añadido rebelión a su pecado. Entonces él está asegurando que Job pecó, él está asegurando cosas que no están en cosas de las cuales él no debería de estar opinando. Y yo quería tocar un poquito simplemente en el hecho de que a veces la confianza que tenemos en nuestra relación con Dios puede ser malentendida o interpretada como arrogancia. Cuando alguien no tiene tal vez una relación profunda con Dios, y nosotros hablamos de esa confianza en Dios, yo sé quién soy, yo sé el propósito que Dios tiene para mi vida, cuando compartes promesas que Dios tiene para ti, cuando compartes, yo sé que el Dios me perdona, sí hice esto, pero ahora mi Dios me ha perdonado, y cualquier cosa que compartamos con confianza referente a la relación con Dios, muchas veces es interpretada como arrogancia, como en el caso de Job se le tomó por arrogante porque él confiaba tanto aún que Dios le iba a contestar. Por eso hacía tantas preguntas. Entonces es visto como arrogante, pero no es arrogancia. Dios lo recalcó como un hombre que no tenía ese tipo de cosas en su vida. Lo recalcó como un hombre apartado del mal. Entonces Job no tenía arrogancia. Job, en su cuestión, en sus palabras, era un procesar. Yo siento como si en esta historia de Job podemos ver todos los pensamientos de él, pero los tenemos en escrito. Cuando nosotros estamos procesando cosas, sí o no, nos vienen tantos pensamientos. No quiere decir que todo pensamiento que nos viene a la mente es lo que es nuestro corazón. No quiere decir que creemos cada pensamiento que nos viene a la mente. Simplemente vienen. Y cuando vienen, lo procesamos. Y yo creo que es como que pudimos mirar dentro del proceso de Job, y por eso miramos tantas cosas razonando. ¿Será que Dios es injusto? ¿Será que no hay diferencia entre el bien y el mal? ¿Por qué a los malos les va bien? Porque todas estas cosas que él estaba procesando en un tiempo sumamente difícil,
que tenía todo derecho para sentirse y tener las emociones que él tenía. Y yo creo que porque tenía una relación con Dios y porque sabía que servía a un Dios que sí contesta, a un Dios que sí tiene conversación con nosotros, a un Dios que tiene relación. Entonces, como él sabía el tipo de Dios con el que él tenía comunión, entonces esperaba una respuesta. Y yo creo que a los otros les costó mucho poder mirar eso. Entonces solo decían, oh, pues Job es un arrogante. Oh, Job no quiere admitir que pecó. De igual manera se presenta este cuarto hombre como la voz que está defendiendo a Dios. Dios no necesita que nadie lo defienda. Y él viene a tratar, estoy defendiendo a Dios porque mi Dios es justo, y condenaba a Job y señalaba a Job. Entonces, eso es religión. Eso no es tener relación con Dios. Eso no muestra el fruto del Espíritu. Y incluso le dice, yo creo que si es que dices entonces que tú no pecaste, entonces tal vez tus hijos pecaron, o todos estos tipos de cosas que le están diciendo él y todos los demás amigos, que tal vez Dios te mandó esto porque tú no le has mostrado justicia a los demás. Entonces, o incluso tal vez Dios te mandó esto para prevenir que tú siguieras el mal. Y otra vez, eso va en contra de lo que miramos al principio en Job 1, de quién Dios dice que Job es. Y entonces Dios lo recalca porque no andaba en mal. No es que le pasó esto para tratar de prevenirlo. Yo creo que ahí nos confundimos mucho en por qué nos vienen las cosas, y es una de las cosas que primero queremos saber por qué. Queremos a alguien quien señalar y queremos a alguien que echarle la culpa. Entonces sí le dice este hombre, no retes a Dios. Y yo creo que eso es otra cosa. Otra vez, así como la confianza fue interpretada por arrogancia, también creo que la honestidad puede ser interpretado como que estamos retando a Dios. Yo no sé, algunos de ustedes, cómo sea su relación con Dios, pero yo sé que no todas mis conversaciones con Dios son o compartir únicamente mis sentimientos y pensamientos buenos. Yo puedo venir ante Dios y puedo compartirle a Él absolutamente todo. Y muchas veces esas conversaciones están llenas de emociones negativas. Están llenas de profundo dolor, están llenas de aún profunda confusión. Entonces todo esto es importante que nosotros podamos captar y no ser tan prontos para señalar y tan prontos para juzgar. Hay que ser realistas ¿entendemos lo que estamos hablando? Hemos caminado con Dios, sabemos qué clase de Dios servimos, qué clase de relación tenemos. Y yo creo que conforme las personas comparten las cosas que ellos piensan de Dios, nos dice mucho de su relación con Él. Que hay gente que sí cree que tenemos un Dios que solamente está mirando en el momento que fallamos para condenarnos, para humillarnos, para señalarnos, y esto te dice mucho en qué clase de relación ellos tienen con Dios. Entonces hablaban de lo que no sabían, hablaban de lo que no habían experimentado, y aún su honestidad de Job la miraban como que estaba retando a Job. Y yo creo que simplemente era el saber que él podía tener estas conversaciones con Dios, que si había alguien que le podía compartir precisamente todo lo que él sentía, era a Dios. Y creo que eso aún una lección adentro de una lección, a quién compartimos, porque muchas veces solamente queremos desahogarnos y no somos sabios a quién le compartimos lo que hay en nuestro corazón. Muchas veces tenemos dolor o estamos procesando cosas muy difíciles que no tenemos el tiempo para explicarles o tratar de decir, mira, me está cruzando esto por la mente, pero precisamente no es quien yo soy, no es donde está mi corazón, pero necesito procesarlo. No hay gente madura a veces que pueda entender qué es procesar.
cosas difíciles. No hay gente que está lista para juzgar, para condenarnos o para verte ya menos porque pasaste algo así o porque procesaste algo así o porque te cruzó un pensamiento que no tienes control de que crucen y fuiste honesto para compartirlo. Así es que sabiduría, ¿a quién le compartimos? Y precisamente más que nada, ir a Dios, ir a Él, correr a Él y ser plenamente honestos con lo que está ocurriendo. Hay un momento que le dicen a Job, pide ayuda, a ver si alguien te contesta. Ellos no están esperando que Job va a recibir una respuesta de parte de Dios. Ellos no esperan eso, por eso le dicen eso. Pide ayuda a ver quién te responde, a ver si un ángel viene a ayudarte. Pero Job sí está pidiendo ayuda y Job sí está pidiendo respuestas de parte de Dios y Job sí está clamando a Dios y Dios sí le responde a Job. No lo esperaban ellos, pero Dios sí responde. El Dios que servimos no es un Dios donde nada más le estamos hablando al aire. Es un Dios real, es un Dios que tiene conversación y comunión con nosotros. Es un Dios que se comunica claramente con sus hijos. Es un Dios que se puede entender, que se puede percibir, que se puede sentir, que se puede dialogar con Él si es que estamos caminando en nuestra identidad espiritual, no en la carne, no mirar con nuestros ojos naturales, no escuchar con nuestros oídos naturales. Entonces todo esto, cosas muy importantes para nosotros los creyentes, para la vida cristiana, para poder caminar y procesar efectivamente esas cosas duras que vienen en la vida, esas cosas duras que tal vez ya estás pasando en estos momentos. Es importante saber bien claro tu identidad y poder ir al que sí tiene las respuestas. No vamos a tener las respuestas para todo, pero Dios sí lo tiene y Él siempre está dispuesto a amplificar nuestra perspectiva para que nosotros comprendamos estas cosas. Me gusta mucho mirar cómo en medio de tanta cosa negativa procesada en la mente de Job, miramos el espíritu saliendo, la identidad espiritual saliendo de en medio de estas líneas, en estas frases. Él dijo en un momento, ¿podrán vivir nuevamente los muertos? Y dice, porque eso me daría gran esperanza. Y eso a mí me impactó bastante, porque yo creo, esto es lo que yo creo, que Él está aquí procesando, perdí mi familia y el pensar que no más los volveré a ver me llena de angustia y me llena de aún más dolor sobre el dolor que ya siento. Pero Él dice, ¿podrán los muertos vivir otra vez? Y esto me daría gran esperanza. Yo creo que es el simple hecho de cuando tenemos la revelación de lo que la eternidad es o la revelación de lo que viene después de nuestras vidas aquí en la tierra. Eso en verdad cambia todo. La revelación que tú tengas referente a la vida después de la vida es muy importante para la clase, la calidad de vida que vamos a vivir aquí. Lo que nosotros pensamos de lo que ocurre después, lo que nosotros pensamos sobre la eternidad, tiene mucho que ver con la clase de vida que llevemos aquí y la paz con la que podemos vivir esta vida. Por eso digo calidad de vida, porque hay gente solo caminando y solo manteniéndose y ahí la llevan y se paran y se duermen y van a trabajar y rutina, pero no están viviendo la vida abundante que Jesús nos dijo que era su propósito para venir a nosotros, o sea, una vida abundante. Entonces, eso solo ocurre en nuestras identidades espirituales y esa revelación solo la podemos recibir de parte de Dios. Tenemos su Espíritu Santo que nos ayuda, que nos trae esa verdad, nos revela esas cosas. Entonces, yo creo que este gemir
de Job era su espíritu, era la identidad espiritual que comenzaba a interrumpir ese miedo terrenal y que traía revelación consigo. Entonces, esa revelación cambia todo. Y yo quiero ser cambiada por esa revelación. Yo quiero que quien sea que escuche este mensaje pueda ser cambiado por esa revelación. Que créeme que hay muchas cosas que no tienen respuestas, pero tú tienes que entender que hay mucho más de lo que tú miras, que tu perspectiva es limitada, que hay mucho más de lo que no tienes la capacidad de percibir, pero si tú abres tu corazón y le pides a Dios, Él te puede amplificar un poco más la perspectiva que tú tienes ahorita. Otra cosa que dijo Job es, yo sé que mi Redentor vive. O sea, todo esto es procesando en medio de tanta cosa, pero también dice, pero yo sé que mi Redentor vive. Y habla de lo emocionado que está por verlo otra vez. Entonces, a veces tenemos estas conversaciones con nosotros mismos. Me gustaría pensar que hay más personas que procesamos, ¿verdad? Así, a mí me ha ocurrido y tú mismo te contestas y dices, pero ¿por qué? Esto es injusto, ¿y por qué? Y luego algo te dice, porque estamos hablando, estamos procesando y uno mismo se contesta, pero Dios es soberano, pero Dios es poderoso, Él tiene todo en control. Sí, tengo miedo de esto, pero mi refugio está en Él, mi temor de Dios es aún mayor, mi temor a Él no me hace que viva aterrado, sino que me da una libertad y me da un gozo y me da una paz. Todo esto es procesar honestamente ante Él. Job también dijo como contestación en estas conversaciones, dijo que la sabiduría no es encontrada entre los que viven y que no puede ser comprada. Eso es tan maravilloso, no es encontrada. Entonces él reconocía, ¿sabes qué? Toda esta sabiduría que me quieren dar, toda esta sabiduría tiene límite, pero la sabiduría verdadera, la sabiduría viene de Dios, no puede ser comprada y no puede ser encontrada en este planeta. Tiene que venir de un lugar. Entonces, no quiere decir que todos los que están en el planeta Tierra no tengan sabiduría. La sabiduría del ser humano es limitada, pero los habitantes en la Tierra que viven en su identidad espiritual y se conectan con el Dios viviente son recipientes de esa sabiduría divina. Entonces, en cierta forma, bajamos la sabiduría del cielo a la tierra. ¿Cómo se baja? A través de recipientes como nosotros, instrumentos que caminamos en nuestra identidad espiritual y podemos bajar esa sabiduría divina y poderla compartir con los demás, pero solamente si caminamos con Él, solamente si permitimos que Él nos guíe a través de su Espíritu Santo. Y dice Job 28:28, esto es lo que Dios dice a toda la humanidad: el temor del Señor es la verdadera sabiduría. Apartarse del mal es el verdadero entendimiento, una sabiduría divina, una sabiduría que comienza con temer a Dios y una sabiduría que te da el poder para apartarte del mal. Entonces, todo esto es maravilloso. Dios sí le contesta a Job, y esto es un momento es como en una película, es el highlight, es el momento que todos están esperando, donde Dios contesta. Aunque todo comienza una nueva conversación y toma un nuevo ritmo, ahora ya Dios hablando, ahora comienza todo a revelarse. Una revelación tras revelación tras revelación que va avivando esa identidad espiritual dentro de Job. Eso es lo que ocurre cuando nos abrimos, dejamos todo en la mesa con Dios. Me siento así, no es justo, estoy dañada, me partieron mi corazón, me siento traicionado, me siento engañado, me siento humillado, todo lo que te pasó, todos los sentimientos, quisiera hacer esto, quisiera hacer lo otro, quisiera vengarme, no sé cuánta cosa nos cruza por la mente. A veces sin ni querer pensarlo viene.
como seres humanos, pero luego es el Espíritu Santo. Ahora le toca a Dios hablar, ahora le toca a Dios iluminarte. Eso es lo que Dios hace cuando habla. Él no dice, ay, estoy tan decepcionado de que pienses así, estoy tan decepcionado que tu mente humana esté procesando pensamientos tan terribles. Dios no dice esas cosas. Dios viene con autoridad, viene con corrección, sí, nos exhorta, pero siempre para alinearnos y siempre con amor. El amor no es solo palabras dulces, el amor te dice la verdad. Entonces, Dios viene y comienza a alinear, ¿verdad? Es lo que Él hace. Entonces, eso es muy, muy, muy importante. Eso es lo que está ocurriendo aquí. Eso es lo que vamos a mirar cuando Dios comienza a responderle a Job. No es simplemente una respuesta de sí y no. Es una respuesta que va a darle revelación a Job. Que al final de las respuestas de Dios tenemos no nada más revelación, pero tenemos mayor entendimiento de quién Dios es. Hay una cercanía, hay algo nuevo en nuestra relación con Dios. Eso es lo que Dios te deja después de sus conversaciones. Por eso nos conviene estar en comunión con Él, nos conviene nunca pensar que ya lo sabemos todo y nunca pensar que ya no necesitamos de Él. Día tras día necesitamos buscarlo, buscar su instrucción, qué es lo que Él está hablando para mi vida en este día y para poder seguir siendo instrumentos de bendición para la gente que nos rodea. Necesitamos nueva revelación, conectarnos y nuestra relación que crezca y que se fortalezca. Eso es muy, muy importante. Que antes de que le diga lo que Dios le contesta a Job, quiero poner en vista el récord de Job, quién Job era, porque sabemos que era un hombre bueno, sabemos que era un hombre justo y sabemos que era un hombre apartado del mal, lleno de integridad. Pero yo creo que eso es suficiente para nosotros un poquito entender lo que Job está pasando, porque el dolor que él pasó es aún mayor, porque era un hombre bueno y le pasa eso. Es como si como seres humanos nosotros podemos un poquito admitir o entender que algo malo le pase a alguien que es malo, según nosotros, ¿verdad? Y que algo bueno que le pase a alguien bueno es mucho más difícil para nosotros entender, pero esa es la realidad de la vida. Las cosas malas no solo le vienen a la gente mala, esto es parte de este mundo en el que vivimos y lo hablamos ya, pero es lo que le pasó a los amigos, y por eso estaban tan ellos seguros de que Job falló. A la misma vez es lo que le daba tanta seguridad a Job, de que él sabía la vida que él vivía. Y solo quiero poner un poquito en perspectiva esa vida que Job llevaba. Cuando yo lo empecé a leer, me dio un poquito más como, wow, con razón Job estaba procesando de esta manera, qué intenso él procesaba lo que él estaba pasando, sus sentimientos. Con razón él se sentía que estaba perseguido, con razón, porque era tan cuidadoso de la vida que él llevaba. Nos dice la palabra de Dios allí en el libro de Job, nos dice que la justicia que Job hacía lo arropaba, era arropado en esa justicia, que la justicia que él usaba era como estar vestido de justicia. Prácticamente la vida de Job reflejaba lo que la justicia es, lo que la justicia significa o cómo la justicia se mira aquí en la tierra. Nosotros cómo tenemos que estar viviendo como hijos del reino de Dios, qué clase de justicia deberíamos estar reflejando o acciones de justicia. Él lo hacía. Él dice la palabra que él cuidaba del huérfano, nos dice que él cuidaba de la viuda, nos dice que él cuidaba de los que no tenían casa. Él
se cuidaba de poder tratar a sus siervos justamente. Él respetaba aún que si tenía siervos que fueran mujeres, las respetaba igualmente, sabiendo que todos eran hechos a imagen de Dios. Entonces él no usaba su poder porque era muy rico y tenía poder. Él no usaba su influencia, su poder para hacer menos a nadie. Él trataba a sus siervos igual. Nos dice que se cuidaba de no mentir, se cuidaba de no engañar, de vestir al necesitado, aún de no poner su confianza en el dinero que él tenía, en sus recursos, en su ganancia que él tenía. Él no ponía su confianza en el dinero. Él cuidaba su corazón de esas cosas, de no adorar a otros dioses. Dice, no miro a la luna y trato de hacerlo mi Dios. O sea, él estaba muy alerta de estas cosas, muy cuidadoso de esto. Dice que aún él no se alegraba cuando enemigos les llegaba el desastre. No se alegraba. Eso no le daba gusto, que porque un enemigo le fue mal. Él trataba de que no hubiera ningún pecado escondido, o sea, que era transparente ante Dios, y no se dejaba presionar por grupos grandes o cosas así. Todo esto yo dije, wow, qué récord. ¡Qué récord! Con razón era conocido por Dios y con razón era conocido por Satanás. Estábamos en oración recientemente y escuchaba una canción mientras orábamos que decía, quiero ser famoso ante el trono de Dios. Y qué perspectiva. Y yo digo, wow, eso era Job. Él fue famoso ante el trono de Dios. Fue famoso a tal punto que en los remos celestiales, que en los remos espirituales se habló de él. Hubo una conversación acerca de él. Hubo corte celestial acerca de su vida. Satanás lo conocía y Dios lo conocía. Y Job conocía a Dios. Entonces, desde ese punto, tú puedes mirar, con razón él estaba procesando de esta manera. Con razón las palabras que él usaba. Con razón tal conflicto, tal guerra de temor contra temor dentro de él. Y qué cosas tan increíbles podemos aprender, tan esenciales podemos aprender de la vida de Job. Ahora sí, ¿qué le contestó Dios a Job? En el capítulo 38 miramos la respuesta, comienza la respuesta de Dios para Job y comienza diciéndole y poniéndolo en su lugar, como un padre hace a un hijo, ¿verdad? Y le dice, ¿cómo cuestionas mi sabiduría con palabras tan ignorantes? Entonces le empieza a pintar esto de tu perspectiva es limitada, Job, y empieza a revelar toda esta sabiduría que va más allá de lo que nosotros podemos captar. Le empieza a hacer una serie de preguntas y le exige, ahora tú me has traído muchas preguntas, ahora yo te quiero preguntar a ti y quiero que me contestes. Prácticamente le dice Dios a Job, ¿dónde estabas tú cuando yo creé el mundo? Entonces le empieza a hacer preguntas específicas de la creación, preguntas específicas de las leyes que gobiernan el universo, de cómo todo se queda en su lugar o de por qué se mueven ciertas cosas en el universo de tal forma, aún de la manera en que fue puesta la intuición en el corazón del ser humano. ¿Usted ha pensado en eso? Esa intuición, tantas historias que oímos, no sé, solo lo sentí y lo hice, y cosas que te salvan la vida por esa intuición humana que uno tiene. Dios lo puso allí. Dice, o el instinto en la mente, y le comienza a hablar acerca de el orden en el mundo animal, de cómo funciona todo, de por qué tal animal come de esta forma, o de por qué tienen cierto ciclo de vida.
vida o por qué dan a luz en cierto tiempo, en cierta temporada. Las diferentes funciones que tienen, para qué sirven ciertos aspectos de su naturaleza de los animales, o por qué la lluvia es enviada y es provida como una forma de saciar la tierra sedienta, la tierra seca. Todo esto, imagínense el momento de revelación. Yo antes había leído esto varias veces en diferentes momentos, pero para mí yo sabía que era un momento de revelación, pero ahora es como si, wow, puedo mirar a Job mirando con sus ojos espirituales. Se le está abriendo. Fue de mirar con sus ojos naturales, escuchar con sus ojos naturales y tener una relación con Dios, pero ahora fue llevado a algo más profundo. Entró en un encuentro sobrenatural con su Creador. Su relación con Él, creía que había un Dios que contestaba y que era real, y esta relación con Él le abrió este entendimiento, su identidad espiritual, que lo impulsó a ser honesto con su Dios, lo llevó a este momento de revelación que cambiaría su vida. ¿Has tenido un momento de revelación así, donde Dios te abre el entendimiento y te da algo más que tú no habías visto, que es mucho más de lo que puedes procesar en tu carne humana, pero en el espíritu lo entiendes, lo miras, va más allá, lo estás mirando, está teniendo sentido en lo espiritual. No tiene sentido en lo natural, pero en lo espiritual lo estás entendiendo. Hay una conexión, te está dando vida, te está alientando. Y se queda sin palabras, Job. O sea, yo me quedaría también en una experiencia así, de que has criticado en cierta forma y ahora tienes respuestas. ¿Te ha dejado Dios de tal manera cuando te da una respuesta que te deja sin palabras, que te sientes tan pequeñito, aún más de lo que ya somos, ante su presencia, donde es magnificado Él y donde no hay palabras? Solo admiración, solo respeto, solo alabanza a Él. Es algo impresionante cuando tenemos revelación de Dios en un encuentro de esa magnitud. Y eso es lo que él empieza a pasar con esta respuesta extensiva que Dios le da, detallada que Dios le da. Básicamente Dios recordándole, y Job dándose cuenta y reconociendo que su perspectiva está limitada y que sirve a un Dios que tiene toda la perspectiva. Entonces, por eso tenemos que agarrarnos de la mano de Dios, porque sabemos que estamos limitados. Yo no sé por qué el ser humano piensa que es invencible. Yo no sé por qué hay ciertos momentos que el ser humano es engañado completamente por Satanás, que piensa que es inmortal. Tenemos que regresar y poner los pies en la tierra y recordar que somos mortales y que necesitamos a Dios, que no podemos vivir sin Él, que Él es el Creador, y que porque estamos limitados podemos conectarnos a Él y mirar the big picture, mirar todo el panorama, mirar y extender nuestra perspectiva. Algo muy interesante que casi todo, varios versos y casi todo este capítulo dedicado a Dios señalar algo muy interesante, le menciona aquí a Leviatán. En medio de hacerle toda esta revelación de la naturaleza de la creación, de todos los detalles de la naturaleza y de la vida en sí como la conocemos, también le señala allí, le mete allí le apunta a esta bestia llamada Leviatán, que es vista como
un animal, una serpiente marina que se mueve en el caos, que viene a mover las aguas. A mí me impactó esto. En diciembre 15 de este 2019, pasado diciembre, tuve un sueño de una serpiente marina viniendo a atacar y revoloteaba el agua y movía el agua y quería atacar solo como lanzando su caos. Y me acuerdo ser tan impactada por ese sueño. Desperté, lo apunté la fecha, apunté lo que soñé, pero cuando desperté yo sabía que era Leviatán y le dije a mi esposo, soñé, yo creo que era Leviatán, pero no más, eso pasó. Recientemente he escuchado otras profecías en relación a lo que está ocurriendo hoy en el mundo y todo el caos que está pasando en estos momentos en nuestra nación, y lo relacionan a otros sueños y otras profecías de Leviatán. Ahora, cuando yo me topo otra vez nuevamente con Leviatán aquí en este pasaje, digo, tiene sentido. Tiene sentido porque lo señala Dios y lo identifica como el más orgulloso de todos. El más orgulloso de todos, y que se mueve que en el caos, que este ser no tiene temor. Y no es como nosotros que decimos no tengamos temor de nada. No debemos temer nada, pero sí tenemos que siempre tener temor de Dios. Pero Él no tiene temor de Dios. Él no tiene nada de temor de Dios. Es completamente un ser orgulloso, un ser que se ha revelado. Y la clase de orgullo que carga es un orgullo corrupto, es un orgullo que se jacta de las cosas personales que ha cumplido, que ha hecho, de su estatus, de sus valores personales, que se jacta, que se da crédito a él mismo. Y yo creo que es una lección. A veces Dios nos muestra ciertas cosas. En cuando Él nos revela, podemos mirarlo a Él y podemos mirar lo que Dios no es, y podemos mirar las artimañas de Satanás, y podemos mirar y captar y decir, wow, gracias Dios mío de lo que tú me has salvado. Con la revelación que Él nos da, nos ilumina, y podemos mirar lo que hubiera podido ser, o la decepción que pudiéramos nosotros haber creído si no tuviéramos esa identidad espiritual y no pudiéramos captar estas cosas maravillosas del Espíritu. Entonces, yo puedo ver ese espíritu de Leviatán, puedo mirar ese orgullo de Satanás, que de dónde viene, de cómo quiere meterse en las personas, de cómo quiere influenciar a las personas para rebelarse contra Dios, para realmente decir, Dios tiene la culpa de lo que está pasando, Dios me hizo esto, Dios me envió esto, sin tener la perspectiva espiritual de los remos espirituales y lo que está pasando, que hay fuerzas diabólicas que están operando, que hay fuerzas diabólicas que entienden quién tú eres, que entienden lo que Dios está haciendo, y vienen con todo su furor contra los creyentes, contra los que creemos en este reino espiritual. Pero nosotros tenemos a Dios y nosotros tenemos esta revelación, y a mí se me hace muy, muy, muy poderoso poder encontrar esto aquí en medio de eso, esa sabiduría de Dios, y cómo le hace ver a Job que tú no puedes domar a esta bestia, y lo describe, qué fuerte es, qué potente es, qué influencia tiene, y lo hace ver, tú no puedes domar a esto. Yo creo que aún el Job puede mirar, yo pensaba que esto era maldad, y puede mirar y mirar aún más la profundidad de la maldad de Satanás, de la oscuridad, del caos, qué tan terrible aún es, que aún eso no conocemos en nuestra naturaleza, que hasta dónde puede llegar
el mal, o hasta qué nivel, hasta qué profundidad, y puede él tener todo plasmado ahora en esta revelación de Dios. Él puede mirar cosas que no podía mirar. Su perspectiva fue amplificada, fue extendida. Ahora él tiene ojos espirituales para mirar aún más allá, mucho más lejos, mucho más alto, mucho más profundo. Todo esto es muy impresionante. Hay uno que sí puede domar a este leviatán. Hay uno que sí lo tiene en una rienda, que le jala la rienda y que está en control de todo. Nosotros conocemos más la justicia de Dios de lo que nos imaginamos. La conocemos diariamente, la hemos experimentado, pero muchas veces no la reconocemos. La conocemos porque somos recipientes de esa justicia de Dios en su naturaleza, con el oxígeno que respiramos, con la luz del sol que experimentamos, con tantas cosas. La conocemos, la justicia de Dios, más allá de nuestro entendimiento, pero muchas veces no la reconocemos. Entonces, ¡wow! ¡Qué revelación de parte de Dios! Y a todo esto todavía tiene una oportunidad Job de poder responder, y lo hace muy sabiamente. En su identidad espiritual, Job le responde a Dios por fin en el capítulo 42, y vemos el verso del 1 al 6 donde dice: entonces Job respondió al Señor: sé que todo lo puedes y que nadie puede detenerte. Tú preguntaste: ¿quién es este que pone en duda mi sabiduría con tanta ignorancia? Soy yo, y hablaba de cosas sobre las que no sabía nada. Cosas demasiado maravillosas para mí, demasiado grandes, demasiado profundas, demasiado maravillosas para mí. Tú dijiste: escucha y yo hablaré. Tengo algunas preguntas para ti y tendrás que contestarlas. Hasta ahora solo había oído de ti, pero ahora te he visto con mis propios ojos. Me retracto de todo lo que dije y me siento en polvo y ceniza en señal de arrepentimiento. Job agarró la onda. Job recibió nueva revelación, nueva perspectiva. Los remos celestiales le fueron revelados y pudo renovar su confianza en el Dios de justicia, en el Dios justo, en el Dios que no tan solo ama la justicia, pero es justicia. ¿Qué más justo sino Jesús para nosotros? Él es el que vino y vino a darnos algo que no merecíamos. Es un Dios justo. La justicia no puede ser definida en términos limitados, términos humanos. La justicia de Dios se puede entender y captar y ser revelada en nuestra identidad espiritual. No estamos calificados para juzgar la soberanía de Dios. Job no lo estaba y nosotros no lo estamos. Dios tiene la perspectiva entera, completa. Él es de principio a fin. Él es el alfa y el omega. Él tiene la perspectiva completa. Y tenemos una invitación de parte de Él para confiar en Él en cada temporada de nuestras vidas. En las buenas temporadas, así como en las malas. Y también aquí miramos, todavía Dios le dice a los amigos de Job que no los va a castigar como ellos merecieran. Miren, los hombres que estaban tratando de definir la sabiduría de Dios, tratando de definir más bien la justicia de Dios. Y Dios le está diciendo: ¿saben qué? No les voy a dar lo que ustedes merecen. Y digo, ¿por qué ahí no dicen
que no hablan de la justicia de Dios, que no les va a dar lo que ellos merecen. ¿Por qué ahí pueden decir que Dios es justo o es injusto? ¿Qué opinan de eso? El humor de Dios me hace reír a mí, porque yo digo, qué maravilloso las lecciones de vida que Él nos da. Le digo, Dios es un Dios real. Y les dice a ellos, ustedes no han hablado bien de mí. No tenían una perspectiva correcta de mí, no supieron describirme, no me conocen, no saben. Al contrario, mi siervo Job sí lo hizo. Él sí me describió como yo soy. Y le dice que lo que va a hacer es darles una oportunidad, que traigan una ofrenda a Job y que Job va a orar por ellos para que Dios acepte esa ofrenda. Entonces la prueba para los amigos, la prueba para Job, y todo resuelto con esta ofrenda. Job lo hace, Job ora por estos que lo condenaron y lo señalaron, y ellos tienen que hacerlo porque yo creo también tuvieron una pequeña revelación de quién Dios es, tuvieron un alineamiento espiritual de entender, de no hablar de cosas que no entienden y tratar de traer sabiduría humana a situaciones que solo Dios nos puede iluminar. Y entonces dice que la palabra que Job oró por ellos y que cuando hizo esta oración Dios le restauró lo doble de todo lo que tenía, lo doble de su fortuna. Entonces esta revelación de tener temor a Dios permitió que Job obtuviera aún mayor revelación en una situación terrible. Y él conocía este perfecto amor, y este perfecto amor siempre va a ganar y va a echar afuera todo temor mundano. Tenemos que tener acceso a este perfecto amor, tenemos que estar abiertos, tenemos que estar cuidando nuestros corazones para estar recibiendo esa vida que tanto necesitamos. Juan 16:33 dice, les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz. Jesús hablando. Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas. Entonces, ¿por qué nos sorprendemos? Dice, aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas, pero anímense porque yo he vencido al mundo. Entonces, la victoria ya está, pero estamos aún en este tiempo terrenal pasando por estas pruebas, tristezas y cosas. Y nos dice, anímense, tengan paz en mí. Entonces tenemos que estar en Jesús para tener paz. Si nos desconectamos de Jesús, no tendremos paz y estaremos operando en temor del mundo y no temor de Dios. Pero si operamos en temor de Dios, podemos tener paz y podemos animarnos porque Jesús venció el mundo. Tenemos que reconocer y confiar que Dios es bueno, aun cuando no entendemos las situaciones que están ocurriendo. Tenemos que reconocer y confiar que Dios ama la justicia, aun cuando no entendemos las injusticias. Tenemos que venir a Él cuando no entendemos y buscar esa sabiduría del cielo para poder hablar o accionar correctamente a las injusticias que vemos. Job hacía justicia, acciones de justicia en su mundo diariamente, en su vida diariamente, pero venía de una relación con Dios, en su identidad espiritual. No hagamos obras religiosas, hagamos reales obras de justicia que vienen, el origen de esas obras y esas acciones vengan del corazón mismo de Dios. Me gusta mucho esta escritura en Santiago 1, versos 5 al 8, que dice, si necesitan sabiduría, pídansela a nuestro generoso Dios, y Él se las dará. No los reprenderá por pedirla. Cuando se la pidan, asegúrense de que su fe sea solamente en Dios, y no duden, porque una persona que duda tiene la lealtad dividida, y es tan inestable como una ola del mar, que el viento arrastra y empuja de un lado a otro.
Estas personas no deberían esperar nada del Señor. Su lealtad está dividida entre Dios y el mundo y son inestables en todo lo que hacen. Entonces pidamos sabiduría a Dios y confiemos que Él nos la va a dar. Y recordemos que hay dos clases de sabiduría, como nos dice Santiago 3, verso 13 al 18. Si ustedes son sabios y entienden los caminos de Dios, demuéstrenlo, viviendo una vida honesta y haciendo buenas acciones con la humildad que proviene de la sabiduría. Entonces, ven, si somos sabios y entendemos los caminos de Dios, lo vamos a demostrar viviendo una vida honesta y haciendo buenas acciones con la humildad que proviene de la sabiduría de Dios, así como lo hacía Job. Pero si tienen envidias amargas y ambiciones egoístas en el corazón, no encubran la verdad con jactancias y mentiras, pues la envidia y el egoísmo no forman parte de la sabiduría que proviene de Dios. Dichas cosas son terrenales, puramente humanas y demoníacas, pues donde hay envidias y ambiciones egoístas también habrá desorden y toda clase de maldad. Sin embargo, la sabiduría que proviene del cielo es ante todo pura y también ama la paz. Siempre es amable y dispuesta a ceder ante los demás. Está llena de compasión y del fruto de buenas acciones. No muestra favoritismo y siempre es sincera, y los que procuran la paz sembrarán semillas de paz y recogerán una cosecha de justicia. Ahí está la sabiduría de Dios si queremos cosechar justicia. También, por último, le dejo con Efesios capítulo 2, verso 1 al 8, que nos habla de nuestro lugar, de nuestra identidad espiritual. Dice: antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. Vivían en pecado igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Todos vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Por nuestra propia naturaleza éramos objeto del enojo de Dios, igual que todos los demás. Pero Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto que, a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Es solo por la gracia de Dios que ustedes han sido salvados, pues nos levantó de los muertos junto con Cristo y nos sentó con Él en lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo. Esa es nuestra posición. Estamos sentados en lugares celestiales junto con Cristo, de modo que en los tiempos futuros Dios puede ponernos como ejemplos de la increíble riqueza de la gracia y la bondad que nos tuvo, como se ve en todo lo que ha hecho por nosotros que estamos unidos a Cristo Jesús. Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso. Es un regalo de Dios. La salvación no es por un premio, por las cosas buenas que hayamos hecho. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo, pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempos atrás. Entonces recuerde que usted está sentado en lugares celestiales, que su perspectiva viene desde allí. Desde ahí tenemos que estar mirando desde el corazón de Dios, desde la perspectiva de Dios antes de accionar, y recordar que Él nos preparó para cosas buenas. Él nos preparó para hacer obras buenas. Esas obras buenas tienen que venir de nuestra identidad espiritual. Bueno, yo espero que este mensaje haya sido de bendición para su vida como lo fue para mí, y quiero concluir en oración para que Dios continúe hablándonos y enseñándonos. Vamos a orar.
Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias por la revelación que tú nos das. Yo te doy gracias por tu palabra viva y eficaz, tu palabra que nos ilumina en todo momento, en toda cosa, en toda circunstancia que podamos estar pasando aquí en la tierra. Sabemos que estamos en este mundo, pero queremos caminar en nuestra identidad celestial, en nuestra identidad divina. Queremos caminar en esa identidad que viene de ti. Queremos ser activados en nuestra identidad espiritual y mirar con nuestros ojos espirituales y escuchar con nuestros oídos espirituales. Yo te pido por toda persona que esté escuchando, que tal vez ha estado pasando situaciones muy difíciles o tal vez cosas que le han pasado en el pasado y que buscan a quién echarle la culpa, que tal vez el impulso natural es de culparte a ti. Culpar que tú nos enviaste algo malo, culpar que lo que pasó es porque tú fuiste malo y no lo enviaste y fue deliberadamente para causarnos mal, o que nos persigues o que no tenemos favor en ti. Yo te pido que tú les ilumines en este momento a través de tu Espíritu Santo, que tú toques sus corazones y los hagas ver con una perspectiva amplificada que tú no eres así, que tú eres un Dios bueno, que tú eres la viva representación de justicia, de que tú nos amas y que tú tienes buenos planes para nuestras vidas, pero que no vamos a poder comprender todas estas cosas en nuestra limitada perspectiva, pero que tenemos que amplificar esas perspectivas conectándonos en el Espíritu, caminando contigo, teniendo una relación real contigo, no una relación religiosa, sino una relación profunda y real contigo, que tenemos que parar y dejar esas culpas y dejar de culpar a otra gente por lo que nos pasa. Dejar de culparte a ti y dejar de culparnos a nosotros mismos, recordando que nuestra guerra no es contra sangre ni carne, que hay otras cosas operando, que vivimos en una guerra entre el bien y el mal, que cuando nosotros te servimos, que somos conocidos por ti, pero que también el enemigo puede reconocer a quién hemos dado nuestra alianza, a quién pertenece nuestro corazón y especialmente a el reino y la agenda que nosotros procuramos mover mientras estamos en esta tierra. Así es que yo te pido, Señor, que entre ese perdón, que entre esa sanidad a los corazones, que entre esa activación de sus identidades espirituales y conozcan tu profundo amor y conozcan el Dios lleno de bondad y lleno de esperanza que tú eres, Señor, que así como Job podamos entender, que podamos decir: ahora he mirado con mis propios ojos. Activa esos ojos espirituales, Señor, para que podamos obtener mayor entendimiento de las cosas, de los tiempos. Te pido, Señor, sobre todo corazón, que esté escuchando este mensaje, que cualquier cosa que esté gobernando en sus mentes, Señor, sea derrumbada y que seas tú el que gobierne en los corazones y en las mentes, Señor. Que sepamos que en Jesús hay libertad, que sepamos que nuestro Salvador está ahí sentado desde ese lugar, dando una perspectiva mayor, y que nosotros, cuando reconocemos a Jesús como nuestro Salvador, también podemos tener esa perspectiva. Así es que por cualquier persona que aún no le conoce, simplemente reconócelo como tu Salvador, que Él vino, que murió por ti, Él que perdonó tus pecados, que resucitó y que ahora está en ese lugar de honra, y que no tienes que pasar esta vida caminando solo, que puedes caminar en esta identidad espiritual, y que el Espíritu Santo te va a revelar toda verdad y que te va a llevar hacia toda justicia, la real justicia que viene de Dios. Te pido, Señor, que nos des la sabiduría aún para accionar en cualquier injusticia, para tomar acción, para dar sabiduría, que esa sabiduría venga desde tu corazón, Señor, que no hablemos nuestras palabras solo por hablar, que no seamos ligeros para compartirlo simplemente en nuestras emociones, pero que realmente venga
venga de un lugar de estar rendidos ante tu presencia y que tú tomes control de todo esto, Señor. Espíritu Santo, toma control. Te amamos, te glorificamos y solo a ti te damos toda gloria y toda honra en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga. Hasta la próxima.